Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, Padre, venimos delante de ti, rogándote, suplicándote y clamándote, Señor, que seas tú, Padre, dando la palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones, que nos santifiques en tu palabra. Tu palabra es verdad. Haznos dignos, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El nombre de este mensaje, amados, es la belleza de la unidad fraternal. En este mensaje, amados, pongamos atención y procuremos aprender sobre la unidad que Dios da al pueblo. Y esta unidad que Dios trae al pueblo, amados, es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta obra, amados, nos ha unido a todos, gloria a Dios, y le da gloria al Padre. Fortalece la iglesia, amados, la unidad, y da un poderoso mensaje y testimonio al mundo, que somos transformados en Cristo Jesús. El propósito, amados, es que vivamos realmente la comunión genuina, que es siempre centrada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo, mediante el amor. Mediante, amados, una humildad de corazón en nosotros, mediante el perdón, el tolerarnos y el perdonarnos si es necesario, y el servicio mutuo, el servirnos los unos a los otros. Un joven visitó a un anciano sabio y le preguntó por qué la iglesia no tiene el poder que tuvo en los primeros días. El anciano en su sabiduría no le respondió de inmediato, sino tomó un pedazo de carbón encendido en fuego, y lo colocó aparte de la fogata. El carbón, amados, poco a poco comenzó a enfriarse, hasta que él prácticamente estaba apagado. Y el joven observando aquel carbón, el anciano vino y tomó otro carbón y lo puso a la par del carbón apagado. ¿Qué sucedió? Que poco a poco el otro carbón apagado se fue encendiendo y se puso rojo. Y los dos mantuvieron encendido por un tiempo más largo que al estar solos. Pero finalmente los dos, al no estar dentro de la fogata, pues lógicamente se apagaron. Y finalmente el anciano, amados, tomó los dos carbones fríos ya y los devolvió al fuego. En segundo, esos dos carbones volvieron a arder intensamente y a ponerse rojos nuevamente. El anciano le dijo al joven: exactamente esa es tu pregunta, así es la iglesia. Una brasa sola, amados, se enfría y se apaga. Pero cuando las brasas están juntas, mantienen el calor y se encienden. Y cuando una brasa se va enfriando, al estar en el fuego de los demás, amados, del resto, se vuelve a reavivar. El apóstol Pablo enseñó que nosotros somos un cuerpo en Cristo. De igual manera, un órgano fuera del cuerpo, amados, se daña. Y el apóstol le enseñó a Timoteo, por lo cual le decía: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amados, es necesario purificarnos. La unidad no es solo una idea bonita de estar unidos. Es una necesidad para mantener la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, en la comunidad. Cuando estamos aislados, amados, o si nos aislamos de la iglesia, nos enfriamos. Pero cuando estamos juntos, amados, nos damos cuenta que nos amamos, buscamos de la palabra, nos edificamos juntos, adoramos, exaltamos, alabamos, tenemos cultos, aprendemos y venimos, amados, a orar los unos por los otros. Y toda esta sinergia lo hace el estar juntos y somos guiados por el Espíritu de Dios. La iglesia, amados, es una comunidad, es una asamblea, podemos decir, como esas brasas unidas y encendidas por el Espíritu Santo de Dios. No somos esa brasa solitaria que se apaga sola y que está parte del fuego. Una iglesia, amados, sin unidad, sin ese amor fraternal, pierde fuerza. Pero una iglesia unida refleja el poder de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces preguntemos, ¿somos esa brasa solitaria aparte del fuego? ¿O estamos siendo esa brasa que está en el fuego del Espíritu Santo de Dios, en la comunión? Por eso, amados,
el Espíritu Santo de Dios guió a David, le dice mirad, como diciendo deténganse y contemplen una de las cosas más hermosas que Dios produce en medio de su pueblo. Y es delicioso, dice la palabra, y es bueno y es agradable a Dios. Para darles un contexto, amados, de este salmo, el Salmo 133 es uno de los cánticos que se le llama de ascenso o gradual. Entre los salmos 120 al 134 se le llama cánticos graduales. El Salmo 133, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Amados, esta era una unción sobre la cabeza del sacerdote, y el cual desciende sobre la barba, o sea, viene de Dios, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y hace otro símil, como el rocío de Hermón. Este monte era el monte más alto, amados, entre los montes, que desciende, dice, sobre los montes de Sión, un rocío fresco, amado, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué nos dice esto, amados? Al Señor le agrada que estemos en la unidad, que nos amemos entre nosotros y permanezcamos en esta comunión. Y así nos quiere tener, y así estaremos, amados, por una eternidad cuando vivamos con Él para siempre. Estos salmos, estos peregrinos cantaban mientras ellos caminaban y subían a Jerusalén para adorar a Dios durante las fiestas, y tenían algo en común: la adoración a un mismo Dios, la unidad. No nacía, amados, del ser iguales, sino nacía de tener el mismo Dios. Hoy, amados, esa verdad se encuentra en el cumplimiento perfecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de esa cruz hizo que todos los creyentes en Él, amados, viniéramos a ser un solo cuerpo en Cristo. Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios. Amados, reconciliación con Dios, una reconciliación vertical. Ahora tenemos paz para con Dios. Reconciliar con Dios a ambos pueblos, tanto hebreos como gentiles, en un solo cuerpo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, matando en ellas las enemistades. Cristo en la cruz mató el pecado de enemistad, amados. Cuando venimos a Él nos perdona, nos lava, nos justifica, nos santifica, y ese pecado queda perdonado. Y ahora el Espíritu Santo nos llama a la unidad. Y nos dio el Espíritu Santo para que viniera a ser morada en cada uno de nosotros. Mirad cuán bueno. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Es una exclamación. Mirad, poner atención. La unidad, amados, es buena, es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de nuestro Dios. La palabra bueno significa aquello que agrada a Dios. La unidad, amados, nos hace llevarnos hacia el bien de Dios. Y es vivir, amados, conforme al carácter de Dios que nos ha salvado, nos ha redimido. Entonces Cristo nos reconcilió, amados, con el Padre, y luego nos reconcilia entre nosotros para que nos amemos. ¿Por qué es buena la unidad? Refleja el carácter de Dios, quien siendo tres personas, amados, es un solo Dios verdadero. ¿Por qué es buena la unidad? Porque cumple el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando nos mandó y nos dijo: amaos los unos a los otros en un amor fraternal. ¿Por qué es buena la unidad, amados? Porque fortalece el testimonio de la iglesia. Lo miran los incrédulos y miran una transformación y una unidad y un verdadero amor entre los hermanos. Les leo Juan 17:21. Para que todos sean uno. Esto es nuestro Señor Jesucristo orando: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿quiénes son estos ellos, amados? Somos nosotros, la iglesia. Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, fortalece, amados, esta unidad del testimonio de la iglesia, y protege a los débiles, y nos edifica a todos la unidad. Si nos aplicamos este texto, amados, preguntémonos si estamos nosotros conscientes de ser unidos en Cristo como hermanos que somos. Efesios 4 del 3 al 6 dice que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Fuimos llamados, amados,
a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, y a un espíritu, al Espíritu Santo de Dios, en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos la misma esperanza, estamos esperando la venida de nuestro Señor y estamos esperando, amados, la glorificación que el Señor nos ha de dar en aquel día. El 5 dice, un Señor, todos aquí tenemos un solo Señor y se llama Jesucristo. Una fe en Él, un bautismo. Todos hemos sido bautizados, amados, en Él. Gloria a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. El 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y siempre, amados, guiados por el Espíritu Santo, porque donde hay humildad, amados, y los frutos del Espíritu, mengua el orgullo en medio nuestro. El orgullo pierde terreno y la humildad que da el Espíritu de Dios gana terreno y nos amamos y mantenemos la paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay guerras, amados, es por el orgullo del hombre. Y cuando, amados, el orgullo pierde terreno, la comunión entre nosotros florece. Y dice, y cuán delicioso. La unidad, amados, es un deleite a Dios y es delicioso entre nosotros. ¿Por qué? Porque lleva gozo en medio nuestro. Gloria a Dios. Es un gozo en medio de la iglesia, amados, la unidad. Qué feo es que hayan hermanos en conflicto. Que Dios nos guarde de eso. Y, amados, es deliciosa porque es la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra delicioso habla de ser agradable, de ser algo hermoso, de ser digno de disfrutarse, de ser placentero, que trae gozo a nuestro corazón, que trae bendición, amados, y satisfacción, bendición y vida eterna, dice el Salmo. La unidad, amados, y el amarnos los unos a los otros es lo correcto y es hermoso, le agrada a quienes lo experimentamos. La unidad y el amor, amados, no es una carga para nosotros, sino que es un deleite que viene de Dios y Él lo da a nuestro corazón. ¿Por qué la unidad es deliciosa, amados? Porque trae paz en lugar de conflicto, porque trae gozo en lugar de tristeza. La unidad es deliciosa porque trae seguridad en lugar de temor. Es algo, amados, que lo disfrutamos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, los hermanos juntos en esa armonía, es algo deleitoso y hay delicias a su diestra para siempre. Se siente el amor que tenemos a Dios y a los hermanos y se convierte, amados, en un lugar agradable para nosotros donde deseamos permanecer. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Es un amor, amados, que el Espíritu Santo pone en nosotros y somos conocidos y puede ser un sensor para nosotros si nos amamos entre nosotros, que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Preguntémonos, ¿disfrutamos estar en medio de los hermanos, con los hermanos de la fe? ¿Lo disfrutamos verdaderamente, amados? ¿Sentimos ese deleite y a diferencia de no estar? O si faltamos, sentimos que nos hace falta estar con los hermanos, preguntémonos, amados, porque es como un sensor. El apóstol Pablo siempre le decía a la iglesia de los Corintios, ¿no? Examinaos si estáis en la fe, examinémonos. ¿Es la iglesia, amados, un lugar de gozo para nosotros? ¿Promovemos nosotros que haya paz en medio nuestro? ¿Promovemos nosotros que haya palabras de edificación para los hermanos? Preguntémonos, amados, si estamos siendo de bendición para nuestros hermanos. ¿Por qué, amados? Porque la unidad no es un deber, sino, amados, que es un placer que Dios da a cada uno en nuestro corazón. No es una obligación, amados, el unirnos, sino que es verdaderamente un placer, es un deleite. Mirad cuán bueno es y delicioso estar los hermanos juntos en armonía, en júbilo de gozo. Allí, amados, se refleja la vida eterna que Dios nos ha dado. Y si Dios, amados, lo dice, es porque así es. Él no miente, Él es verdadero. Y si nosotros no estamos viviendo, amados, esa vida en comunión, examinemos nuestro corazón, porque algo está pasando, amados, en nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a esa justicia de Dios, a la unidad. Es bueno y es delicioso. ¿Y qué es lo que es tan bueno y delicioso en la Biblia, amados? El habitar los hermanos juntos en armonía.
Gloria a su nombre, porque ahí está el Espíritu de Dios, amados, esperándonos. El significado de habitar juntos, amados, es morar. No es una reunión ocasional, es una vida compartida, es una comunión, amados, de fe que se sostiene durante todo el tiempo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esa es la comunión que vamos a tener durante estemos aquí. Cuanto más cuando estemos allá, amados, que no haya nada que estorbe. Esta es la familia de Dios y la familia de la fe. Esta unidad, amados, aquí se construye con una vida, amados, cotidiana y espontánea, guiada por el Espíritu Santo. Es un estilo de vida a lo cual el Espíritu Santo de Dios nos lleva, y es espontáneo y natural al que vive en el Espíritu de Dios, no solamente en un culto dominical. ¿Por qué? Porque siempre guiada por el Espíritu Santo de Dios. Dice, los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos, amados? No solo son los hermanos genéticos, es el pueblo de Dios, la familia de Dios, la familia de la fe, la iglesia que Cristo vino a levantar. Es la iglesia, amados, una familia en el cual somos guiados por una cabeza que es Jesucristo. Entonces, amados, no somos extraños los que coinciden, como en el mundo, que coinciden quizás en algún lugar o en algún evento. Aquí somos hermanos que compartimos la misma vida en Cristo, guiados por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 2:17 nos exhorta, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Dice, juntos en armonía. ¿Qué es juntos en armonía, amados? Es tener un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo propósito, un mismo amor, una sola fe. Amados, la armonía cristiana es la paz, es el amor y la unión entre los que venimos a Cristo Jesús, guiados por su Espíritu, y nace, amados, del verdadero amor de Dios. Ese amor ágape de Dios nace en nosotros para que nos amemos entre nosotros, y se comparte con los demás, se comparte con todos, amados, porque amamos como Él nos ama. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y somos llamados a ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu. La unidad es un sentimiento en nosotros que lo pone el Espíritu de Dios y es agradable al Señor. Y es un mandato de Dios para nosotros, amados, que seamos unidos. También la unidad es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Cuando estamos unidos, amados, glorificamos a Dios y agradamos a Dios. Preguntémonos ahora, ¿vivimos como hermanos o vivimos como extraños? La verdadera unidad, amados, es posible solamente por nuestro Señor Jesucristo. David en este texto describe la bendición que hay, pero el Nuevo Testamento, amados, lo revela y revela su fundamento. Cristo es nuestra paz. Cristo nos llama a amarnos. Cristo nos lleva a la paz, amados, con Dios y a la paz entre nosotros, de forma horizontal y de forma vertical a Dios. Él derribó, amados, todo muro de separación entre nosotros y formó una sola familia, la familia de Dios. La unidad, amados, en Cristo no depende entonces de nuestra fuerza, no depende de nuestra cultura o de nuestras preferencias como amigos, sino de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él, al ser la cabeza, vamos a estar unidos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo, amados, ocupa el primer lugar en nuestra vida, el orgullo desaparece y lo que da paso es al verdadero amor, a la humildad. El resentimiento, si lo hay, amados, da paso a perdonarnos. La competencia, si lo hubiera, da paso al servicio. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y ocupa el primer lugar. Si Cristo ocupa el primer lugar, amados, no hay lugar para la división, sino que da lugar a amarnos, a comprendernos. Él vino para reconciliarnos con Dios y hacer de nosotros una familia. En la cruz, amados, Él nos salvó y también nos une. Y por eso podemos demostrar al mundo, amados, que Cristo vive, porque el mundo puede ver el amor fraternal que hay en medio de nosotros. Cuando aprendemos a amarnos, a perdonarnos, a caminar en unidad, la unidad, amados, entonces no es un resultado de nuestro esfuerzo humano, es el fruto de una vida rendida a nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos purifica. Hoy, amados, la palabra nos invita a vivir verdaderamente esta belleza, este deleite y esta bondad de Dios en una comunión cristiana los unos a los otros.
y le demos gloria en esa unidad, amados, que reflejemos el amor de Cristo entre cada uno de nosotros. Porque, amados, mirad cuán bueno, y si Dios dice que es bueno, amados. Él es totalmente responsable de la palabra. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí Dios manda bendición y vida eterna. Que podamos reflejar esa vida eterna, amados. ¿Por qué? Porque nuestra unidad y nuestro amor entre nosotros exalta a nuestro Señor Jesucristo. Nos fortalece como cristianos, amados, y además anunciamos al mundo que Jesús verdaderamente transforma vidas. Que ya no somos el viejo hombre, somos transformados en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre. Oramos. Padre bueno, infinito en gracia, en amor, en misericordia, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en la comunión de tu Santo Espíritu. Que así como ustedes, las tres divinas personas, viven en perfecta comunión, podamos nosotros, Señor, reflejar esa unidad aquí en la tierra. Perdónanos, Padre, si hemos dividido el cuerpo de Cristo, quizás por críticas, chismes, orgullos, mala actitud, envidias. Perdónanos si hemos preferido tener la razón a seguir la paz que Dios nos da. Hoy te pedimos que derrames tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, ese espíritu de unidad sobre cada uno en el nombre de Jesús, que aprendamos a habitar juntos en armonía, en júbilo de gozo, como hermanos en la fe, como una sola familia, Padre, en el nombre de Jesús, auxílianos. Que nuestro amor, Padre, sea tan evidente para el mundo, que vengan a ti, Señor, con solo ver cómo nos amamos y cómo nos comportamos los unos con los otros. Queremos ser una comunidad, Padre, donde la unidad sea siempre buena, agradable a ti, Señor, deliciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Que vivamos, Señor, este salmo, donde cada uno de los hermanos, Padre, habitemos juntos en armonía, dándote gloria, honra, donde tú fluyas, Señor, con tu bendición y podamos mostrar que somos personas, Señor, llenas de tu Espíritu Santo y pertenecientes a la vida eterna que tú sabes dar, Señor, que se manifieste en nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.